Siempre es una honra estar frente al pueblo que escogió el Señor para nutrirlos con su corazón, con su palabra. Y la verdad que es una responsabilidad enorme para aquel que se para en este lugar, porque el Dios Todopoderoso nos presta a los que nos paramos aquí los oídos de todos los que Él ama. Entonces, no estamos nosotros aquí porque hicimos algo bueno, sino porque en su infinito amor y misericordia y gracia, Él nos ve como dignos para impartir aquello que Él tiene en su corazón. Amén. Y yo quiero en esta mañana contarles una anécdota, algo que me sucedió hace poco. Yo conocí a una misionera y esta misionera trabaja para varias organizaciones, para varias ONGs y especialmente con programas para niños. Y además de trabajar para diferentes ONGs, esta hermana es profesora de música, excelente profesora de música. Y ella había asumido un desafío muy grande dentro de la congregación donde ella prestaba sus servicios. Había un niño que tenía una cierta, vamos a decir, una cierta patología, y obviamente sus padres ya sabían lo que podría ocurrir en cualquier momento. Y me contaba esta misionera que el niño era impresionante. El niño tenía un corazón hermoso. El niño era inteligente. El niño era educadísimo. Lo que ella le enseñaba, el niño aprendía rápido. Pero resulta de que cierto domingo, mientras el niño estaba interpretando un especial dedicado al Señor, imagínense que el niño fallece. O sea, imagínense esta escena. La misionera quedó súper impactada. Toda la congregación quedó impactada. O sea, no solamente que no es normal que un niño de corta edad fallezca, y peor aún en la iglesia, delante de todo el mundo. Y me dice ella, fue algo que me impactó tanto. Y fui, me dice ella, al velorio, a la casa o al lugar donde estaban velando al niño. Y yo llegué a ese lugar, me dice, y bueno, la vi a su mamá, me acerqué a ella, la abracé, oré por ella, le di todas las palabras que podía, porque la verdad que eso en esos momentos, y peor aún, me dice una madre, ¿cómo la podés consolar? Acababa de perder a su niño, sirviendo al Señor. O sea, ¿cómo podés darle una explicación a semejante situación? Y pasó el tiempo, me dice ella, y me volví a encontrar a la mamá del niño. Y cuando ella me ve, me dice, porque ella dejó de asistir a la iglesia, y me dice, me la encontré a la mamá, y me dice, la llamó por su nombre y le dice, te cuento, le dice, que hubieras visto cuando mi hijo falleció, toda la iglesia estaba ahí. Y dice ella, quedó asombrada de lo que le estaba comentando. Sus compañeritos de colegio, todos asistieron, y le fue relatando las cosas a ella, y le dice, espera un ratito, le dice, ¿vos no te acordás que yo estuve ahí? Y ella, la mamá le dice, la verdad, le dice, es que no me acuerdo. Yo estuve ahí, yo estuve con vos, me senté con vos, incluso te traje una taza de café, estuvimos conversando, estuvimos acordándonos de varias anécdotas del niño, y
y demás cosas, ¿no? Y orando, dándole gracias al Señor por la vida de tu hijo. Y bueno, me dice, yo le tuve que hacer recuerdo y me dice ella, no, ¿sabes qué? Me dice, no, es muy triste. Yo me sentí extremadamente triste, porque lo último que la mamá le dice es, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo falleció? ¿Dónde estaba Dios? Y yo le creí, yo le pedí, yo ayuné, lloré y yo creí por la sanidad de mi hijo. ¿Y dónde estaba Dios? Y ahí me dice ella, ¿sabes qué? Me dice, me quedé con tal desilusión porque, no sé, me dice, yo creo que eso le pasa a todos aquellos que están o que han perdido a algún familiar. Me imagino que aquí todos, sin excepción, habrán perdido a alguien. Y en esos momentos lo que uno menos piensa, pueden venir las personas que sean, pero uno en el dolor o en la angustia, en la búsqueda de un porqué, de una explicación o no, como que uno no ve a las personas que están alrededor de uno. No escucha ni siquiera lo que le dicen. Y el Señor me enseñó algo muy lindo a través de esa situación. Y en ese momento yo, sin pensarlo dos veces, le dije, ¿sabes qué? Le dije, eso nos pasa a todos. Pasamos por sinnúmero de dificultades. Y el Señor, de alguna u otra manera, nos habla y nos envía personas. Y hasta Él mismo nos puede hablar a través de un mensaje, como en esta mañana. Nos va a hablar a todos. Pero ¿sabe qué es el problema? Que estamos sumidos en nuestros problemas y en las circunstancias que no conseguimos verlo a Dios. Amén. Yo quiero que por favor me ayude a orar en esta mañana. Vamos a entregar este tiempo en las preciosas manos del Espíritu Santo, porque va a ser Él el que nos va a abrir las Escrituras y nos va a revelar cada letra, cada punto y cada coma del mensaje del Padre. Padre nuestro, oramos, Señor, en esta mañana una vez más, Señor, agradecidos, Señor, por el don de la vida, agradecidos, Señor, porque tú nos permites reunirnos con libertad, Señor, en un lugar tan hermoso, Señor. En un lugar, Señor, que tú has provisto milagrosamente, Señor. Has hecho prodigios y milagros, Señor, no solamente este día al regalarnos la vida, Señor. Has hecho prodigios y milagros, Señor, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, Señor. Padre, por eso venimos, Señor, agradecidos contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, y nos despojamos en esta mañana de toda angustia, de toda aflicción, Señor, de toda preocupación, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, y le pedimos, Señor, al precioso Espíritu Santo tuyo, que venga y nos posea, Señor, que nos llene, que gobierne, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en esta mañana no vamos a salir de este lugar conforme hemos llegado. Te damos las gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Para el tema que quiero en esta mañana referirles, yo me fui a estudiar la historia del profeta Elías, esa que está escrita en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y usted y yo sabemos perfectamente que Elías fue un hombre de Dios, un ungido de Dios, un llamado por el Señor para cumplir una misión muy importante en aquella época. A través de Elías, el Señor hizo un sinfín de milagros y de prodigios, no solamente delante de todo su pueblo, sino delante de los gobernantes de aquella época. Pero Elías, dice la Biblia, que cae en una depresión muy profunda.
Él cae a un nivel de depresión que dice que él anheló morirse. Elías llegó a tal profundidad que él le pidió al Señor que por favor le quite la vida. Y de verdad que yo soy muy agradecida con el Señor, porque cuando uno va leyendo la palabra, uno se va dando cuenta de que en las Escrituras no solamente están descritas las maravillas y los prodigios que tiene el Señor, las promesas lindas que tiene para todos nosotros, sino que también están escritas las debilidades y todas las imperfecciones de aquellos grandes siervos que él llamó para cumplir cierto propósito, cierta misión, de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo al propósito para el que el Señor pretende manifestar. Nosotros vemos escrito, por ejemplo, los pecados de David. Vemos cómo la Biblia nos describe las depresiones y decepciones del profeta Elías. También nos describe la Biblia todas las torpezas que cometió Moisés, por ejemplo, pero todas y cada una de ellas están descritas ahí en la Biblia. ¿Sabe para qué? Para edificación de todos nosotros. Están descritas ahí para que usted y yo nos demos cuenta de que nosotros, como seres humanos que estamos viviendo en este cuerpo, somos tan vulnerables a caer en un resfrío como a contagiarnos del COVID. ¿Por qué? Porque somos humanos que estamos en esta tierra, que podemos adquirir cualquier tipo de enfermedad precisamente por la condición y la naturaleza en la que nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos escuchando? Amén. Entonces, Elías, un hombre de Dios que pasó un tiempo grave de frustración, porque luego de haber intervenido delante del pueblo del Señor, parándose al frente de todos ellos, habiéndolos convocado y habiendo incluso hecho la cantidad de maravillas, como les decía, frente a todos ellos, enviado por el Señor, y proclamando a través de todo lo que él hizo que hay un solo y único Dios. Amén. Pero dice que, ¿cuál fue el motivo por el cual Elías llegó a frustrarse? ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo? Y el motivo fue sencillo. Elías se frustró porque terminaba de hacer toda la cantidad de cosas y haber derrotado, vamos a decir, delante de todo mundo, de los que creían y de los que no creían, a la cantidad de brujos. Y resulta de que terminó de hacer eso y el pueblo se volvió a la misma rutina de siempre. Y esa fue la frustración de Elías. Elías no solamente fue perseguido por Jezabel, el pueblo al que él fue y le predicó y supuestamente le creyó, gritó, proclamó, alabó, adoró y levantó las manos, ¿sabe qué? Le dio la espalda no solamente a Elías, sino a Dios. Entonces, Elías se frustró, se decepcionó. Y es que Elías empezó a cambiar su enfoque, mudó su enfoque. En vez de ponerlo Elías, el enfoque, precisamente en aquel que lo envió, en aquel que le dijo de que lo enviaría para hacer esto y esto, y él obedientemente hizo todo lo que él hizo, ¿sabe qué? Elías puso su enfoque en él mismo y se decepcionó. Me imagino yo la cantidad de cosas que se le habrán ocurrido a Elías. ¿Será que no lo impartí bien el mensaje? ¿Será que no estaba, no era el momento exacto? ¿Será que me adelanté, lo dije mal? ¿Será que no me lograron entender? Y empezó él a decepcionarse de todo lo que él vio después de todo
lo que todo el mundo, incluso él, había hecho delante de todo el mundo. Entonces, la frustración de Elías tuvo que ver con aquello que Elías comenzó a ver versus lo que él dejó de ver. Y yo quiero que preste atención porque vamos a enumerar lo que Elías empezó a ver. Amén. Elías entonces comenzó a ver a un gobernante avaro. Empezó a ver a un gobernante caprichoso, a un gobernante inconsciente y muy injusto. Por favor, no piensen el mismo que yo pensé. También en la época de Elías habían gobernantes como los que nosotros tenemos en la actualidad. Pero en el caso de la historia de Elías, el nombre de ese gobernante era Acab, el esposo de Jezabel. Y Acab era ese tipo de reyes que de repente se le antojaba alguna cosa y él hacía hasta lo imposible para conseguirlo. Imagínense, ustedes van a leer ahí en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, cómo de pronto Acab estaba pasando por una viña. Ese hombre, el todopoderoso de la nación, que lo tenía todo, tenía dinero, tenía fama, tenía terrenos, tenía casas, ostentaba un montón de riqueza, pero de pronto él está pasando por una viña y de repente se le antojó y él quería la viña y se encaprichó porque él quería la viña, a tal punto que él mandó matar a Nabot, el dueño de la viña, porque él quería la viña. O sea, exprópiese, más o menos así, ¿no? Entonces esas cosas y el ver muchas injusticias más fue lo que lo llevó a Elías a decepcionarse y a frustrarse. La segunda cosa que Elías empezó a ver y por lo cual él se vio frustrado fue que Jezabel comenzó a hostigarlo, empezó a perseguirlo y él le empezó a dar oído a esta mujer. Mire lo que dice en primer libro de Reyes, del 19, del 1 al 3, vamos a leer, por favor. Imagínense que Jezabel constantemente mandaba mensajes de amenaza a Elías y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el número 3, el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En mi versión dice, no leí en esa versión, que Elías, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Elías tuvo miedo a las persecuciones de Jezabel. Y Jezabel no solamente era la esposa de Acab. Elías sabía perfectamente quién era Jezabel. Y Jezabel no es nada más ni nada menos que el poder obrando detrás del gobierno. Amén. Era la mano que mece la cuna. Era la maestra detrás de todas las decisiones que se llevaban a cabo en el gobierno. Usted no se crea ese cuento de que el que está sentado allá en el gobierno es el que toma las decisiones. Usted no se crea ese cuento, no se la trague esa. Hay un poder detrás de ellos que es el que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que dejar de hacer. Amén. Mire, de hecho, en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 19 en adelante, Él le menciona acerca de Jezabel.
Entonces Jezabel no es una mujer, así que ni nos miren mal a las mujeres, ni le mire mal a la que está al lado, no se la crea que es una mujer. Jezabel es un sistema. Amén. ¿Y qué significa Jezabel a nivel de gobierno de una nación? ¿O qué es Jezabel gobernando una nación? Pues Jezabel es esa potestad que nos seduce y que nos promete libertades. Acuérdese bien de esto. Jezabel es una potestad que nos seduce y que nos promete libertad, quitándole los límites a la moralidad. Eso es Jezabel. Cuando la Biblia en Apocalipsis 2 habla de Jezabel, en ciertas versiones, en una versión que encontré, no recuerdo ahorita, pero la voy a buscar, se refiere a Jezabel como la inmoral. Dice, a esta inmoral que se dice ser profetiza. Entonces Jezabel es ese sistema que a través de la seducción le promete al pueblo, le promete a la humanidad libertades, quitándole los límites a la moral. ¿Y qué es la moral? Sino los principios a través de los cuales usted y yo nos relacionamos, pero todos ellos basados en las Escrituras. Esa es la moral. No hay ningún principio moral que no haya sido extraído de las Sagradas Escrituras. Entonces, Jezabel es ese sistema que convierte a la moral en algo relativo, en algo sugestivo. Es ese sistema que nos dice, no, vos total sos libre, pensá como querrás pensar, total, si eso te hace feliz, hacelo. Total, nadie vive la vida por vos. Si vos te sentís feliz así, haciéndolo así o diciéndolo así, sos libre. Viví así, nadie te da un peso. ¿Quién es el que te mantiene? ¿Sos vos la que trabaja o sos vos el que trabaja? Haz lo que querrás. Y también es esa que dice, lo que yo hago a mí solamente me incumbe, a nadie más le interesa. Total, lo que yo hago no te va a afectar a vos. Mentira. Lo que yo hago le va a afectar primeramente a las personas que están en mi entorno, pero también le va a afectar directamente y exclusivamente a mi descendencia. Amén. Entonces no nos creamos ese cuento. Jezabel entonces es aquella que hace, les decía yo, de la moral un tema sugestivo o relativo. La verdad la relativiza para que cada uno piense como piense y que uno se deje llevar por lo que uno piensa. El tercer punto que Elías empezó a ver fue de que, mire, Jezabel, mire perfectamente esto. Jezabel hacía como ella quería, en el momento que ella quería, pero ella no aparecía. Entonces, Elías empezó a ver lo que Jezabel hacía. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, del 8 al 10, si quiere lo leemos. Pero si no, yo le digo lo que dice ahí. Jezabel hasta ayunaba y oraba. ¿Qué le parece? Para conseguir lo que ella quería. ¿Lo vamos a leer? Amén, ahí lo tenían, creo. Dice, primer libro de Reyes, ¿verdad? 21. Ajá. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. El 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Jezabel ayuna. Jezabel ora. Y poned a Nabot delante del pueblo. Imagínense esta barbaridad. El 10, por favor. Y hasta ahí vamos a leer. Y poned a 2 hombres perversos delante de él,
que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado y usted sigue a Dios y al rey. Imagínense esto. Esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Vamos a decir persecución política, inventándose historias delante de todos nosotros, cuando nosotros tenemos ojos para ver, oídos para escuchar y la inteligencia suficiente como para saber qué es bueno y qué es malo, basado única y exclusivamente en las Escrituras. Usted no va a saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, o lo que le conviene a usted y lo que no le conviene, si usted no conoce la verdad primero. Amén. Miren, hermanos, la situación, así como en el tiempo de Elías, la situación actual es tan, pero tan peligrosa, que mi oración últimamente ha sido pedirle y clamarle al Señor porque vuelva a despertar el discernimiento en medio de su pueblo, en medio de los ministros de su pueblo, en medio, ¿sabe qué?, de nuestros gobernantes, de los padres de familia, de los cabezas de familia, de los cabezas de hogar, de aquellos que el Señor, a los que Él nos confió la generación que nos va a seguir. Mi oración ferviente de verdad al Señor es que ponga por gobernantes no solamente de nuestro departamento, de nuestra nación, a gente que tenga temor de Dios. ¿Están conmigo? Aleluya. Entonces, cuando Elías veía a Jezabel como un sistema que rechazaba y se levantaba en oposición a todo lo que era el modelo divino, a todo lo que era el modelo de Dios, cuando Elías veía a Jezabel, veía él un sistema de gobierno que le restaba importancia a la vida. Jezabel hizo que todo el pueblo de Dios, imagínense, no solamente el pueblo que no conocía a Dios, sino también al pueblo de Dios hizo creer de que el aborto era bueno. ¿Por qué no va a abortar si la violaron? Va a tener un hijo al cual ella, cuando lo vea todo el tiempo, se va a acordar de aquel momento. Escúchenme, hermanos amados, el que una mujer que haya sufrido un abuso y que quede embarazada y que opte por el aborto, no la viola, la hace una mujer madre de un hijo muerto. Amén. ¿No están convencidos? Jezabel hizo eso. Convenció al pueblo de Dios. Lo convenció de que podía optar por matar a la criatura si venía con alguna malformación en el vientre. Jezabel convenció al pueblo de Dios de que eso no era un crimen. Imagínense. Y estar de acuerdo con lo que Jezabel dice no es solamente decir sí y amén y a ver, lo voy a pensar, quizás de repente no es tan así como la hermana lo está diciendo, porque estos mensajes, déjenme, amada iglesia del Señor, decirles de que incomoda a medio mundo, pero yo no estoy aquí para caerles bien a ustedes. Yo estoy aquí simple y sencillamente para hacerles recuerdo de que es Dios quien gobierna. Amén. Entonces, no es solamente decirle sí y amén al aborto, no es solamente decirle sí y amén a las persecuciones políticas, no es solamente decirle sí y amén a todo el sistema de maldad que teje y orquestra Jezabel. Decirle sí a este sistema también es quedarnos callados e indiferentes. Porque si usted y yo no nos levantamos en contra de este sistema, ¿sabe qué? Jezabel muy pronto se va a levantar en contra aún de nuestra fe.
Y Jezabel no se queda ahí. Jezabel viene por tu cabeza y por mi cabeza. Y no le mira a su marido, hermana. Mire su cabeza. ¿Sabe qué? Jezabel toma nuestros pensamientos. Miren, un gobierno que comienza a restarle el valor o a disminuirle la importancia al acto de la vida misma es un gobierno con el espíritu de Jezabel, con esta potestad detrás del trono. El cuarto punto que Elías vio, o que Elías empezó a ver. Ahora, Elías se frustró porque vio a un pueblo ignorante en la verdad. Usted y yo no nos podemos conformar, hermano, con venir y escuchar el mensaje del domingo o agarrar su celular y mirar en YouTube prédicas y prédicas si usted no lee las escrituras. Y si usted cuando sale de aquí no comprueba de que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Usted tiene que llegar a su casa y comprobar que todo lo que usted está escuchando, lo que a usted se le está predicando, está aquí, en la Biblia. Les muestro mi celular, pero es porque tengo mi Biblia en mi celular. Amén. Entonces, Elías empezó a ver eso, a un pueblo que ignoraba la verdad, un pueblo que acababa de ver obrar a Dios maravillas y prodigios, y que de pronto se volvió a la misma idolatría. Y es que el pueblo, ¿sabe qué? Bailaba, como dicen, al son que le tocaban la música. Si le decían es así, amén, decían, pero no se tomaban la molestia o el tiempo, porque como no tenían tiempo, de buscar en las escrituras. Amada iglesia, usted y yo no tenemos pretexto. De lunes a jueves tenemos discipulado. Usted me podrá decir, pero es que pastora, usted no tiene mi bolsillo, yo tengo que trabajar, yo llego cansadísimo y además para enterarla a la iglesia es externa de lejos. No hay pretexto para que usted y yo dejemos de estudiar la palabra. Amén. No seamos ignorantes de la verdad. Busquemos la verdad. Cuando usted y yo buscamos la verdad, sabe que la verdad no se esconde. La verdad es una y es Jesucristo. Él es la verdad, la única verdad. Miren, el quinto punto que Elías empezó a ver, Elías vio también la indiferencia y la inercia de los ministros. ¿Qué les parece? Lo que decepcionó también a Elías fue eso, la indiferencia de los ministros del pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Miren, en los tiempos de Elías, dice la escritura, que habían muchos profetas. Pero ¿y dónde estaban los profetas? Estaban escondidos en una cueva, mirándola a ellos de palco, echándole porras a Elías, que Elías iba y se enfrentaba a los brujos, que Elías iba y hablaba lo que Dios le mandaba decir, y ellos acá dentro de la cueva oraban, ayunaban, cantaban, aplaudían y todo, pero cuando salían de repente allá afuera era como unos más del montón. Que salga Elías y se choque con medio mundo. Nosotros aquí, Elías, te vamos a apoyar, no te preocupes, vamos a estar orando por vos. Eso fue lo que también decepcionó a Elías. Entonces, mire, el sistema de Jezabel no solo se mete con el pueblo de Dios, sino con la fe del pueblo y de toda la nación. El sistema de fe de Jezabel llegó a corromper la fe de todo el pueblo de Dios. Ahora, ellos sabían a quién debían de adorar, sabían qué era lo que tenían que hacer,
Pero ¿sabe qué? La indiferencia hizo que ellos quizás digan, no, pero es que ¿cómo la iglesia va a estar orando por los políticos? No, la política no es para la iglesia, eso es del diablo. ¿Sabe qué? Jezabel no solo se mete en la política, Jezabel se mete con la fe del pueblo si nosotros le cedemos 1 milímetro. Y si nosotros nos mantenemos escondidos, pasivos, Jezabel va a venir y va a arrasar. Y usted y yo no vamos a estar como los de la cueva, ¿no? Aplaudiendo mientras Jezabel se devora a nuestros hijos con un montón de ideologías infernales. Hágame el favor. Miren, Elías se embriagó con sus apasionamientos al punto de que él dijo, bueno, el culpable soy yo. Empezó a ver todo lo malo. Él empezó a ver al que estaba gobernando, a lo que estaba detrás de ese hombre gobernando. Empezó a desilusionarse del pueblo, cómo el pueblo se volvía un pueblo ignorante en la palabra, ignorante en la verdad. Un pueblo o unos ministros que se quedaban quietos y callados mientras el otro iba y se deshacía allá por ellos, por defender los principios y por defender la moralidad. Elías se deprimió, pero fue porque él perdió el enfoque. Él empezó a decir, me desilusionaron, me decepcionaron. ¿Cuántos en este tiempo, en el del pueblo del Señor, se han sentido igualmente, de la misma forma, al punto de que hasta dejan de congregarse? Porque me hirieron, no me saludaron, no me llamaron, me incomodaron, no me toman en cuenta. ¿Sabe qué? Usted está siendo presa muy fácil para Jezabel. Sígale usted dándole oreja y va a ver cómo Jezabel agarra su cabeza. Esa no viene solamente para amenazar a nadie. Ella viene tras de sus pensamientos. Y va a empezar usted a deprimirse y se va a alargar así como hizo Elías. La Biblia nos manda a no embriagarnos con nuestros propios apasionamientos, y eso está escrito en 2 de Timoteo 4:3. Verdaderamente Dios nos manda a ser luz y sal en esta tierra, y más aún en este tiempo. Ministros y pueblo de Dios, por favor, despertémonos y salgámonos de nuestro egoísmo. Veamos a qué Dios nos ha mandado en este tiempo. Alguien dijo por ahí, no es el agua que está alrededor de la lancha lo que hunde a la lancha, sino es el agua que yo dejo entrar dentro de la lancha. ¿Sabe qué? El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero soy yo la que decido de qué forma me va a afectar eso en mi vida, en mi matrimonio, a mis hijos y a todo lo que me está rodeando. Lo que pasa es que no leemos la palabra, no sabemos cómo enfrentar las circunstancias y las situaciones. Y es más fácil para nosotros sentarnos como los ministros estos que se encuevaron, sentarse y empezar a criticar todo lo que se dice en la iglesia. ¿Sabe qué? De esos hay hartísimos, hasta canal tienen, y usted no necesita preguntarle a nadie, hablan. ¿Saben qué? Se han creado hasta canales de YouTube donde le dan pero tunda y palo a todo lo que
el ministro tal dijo esto y le dan. Eso es sistema jezabélico. ¿A quién le va a prestar usted su cabeza? Es un tiempo determinante para todos nosotros. Decidamos a quién le damos nuestra cabeza. Es necesario entonces que, o mejor dicho, ¿ustedes creen que Elías exageró en ese tiempo? ¿O ustedes creen que yo les estoy exagerando? ¿Ustedes creen que Elías se pasó de revoluciones y no debía de haberlo dicho como lo dijo, o no debió haber hecho las cosas como él las hizo? O quizás Elías medio que cayó en el espíritu de religiosidad. Pues no, les cuento que no, porque la palabra del Señor nos manda en Apocalipsis, usted perfectamente lo sabe, a no ser tibios, ni a estar negociando con nuestros principios. Elías se frustró entonces de ver a ese pueblo al cual él fue enviado por Dios. Él tenía la convicción, así como usted y yo tenemos la convicción de lo que hemos recibido de parte del Señor. Hemos recibido no solamente la salvación para que vengamos todos los domingos aquí a escuchar un lindo mensaje. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido la libertad, hemos sido redimidos. ¿Y sabe qué? El Señor nos llama para ser capacitados, para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Amén. Mire lo que le sucedió a Elías. Él se enojó tanto que se embriagó en su frustración que no pudo ver a los ángeles que Dios les había enviado. ¿Cómo que le parece? La frustración, como leímos hace rato en primer libro de Reyes 19:3, la frustración entra cuando nosotros dejamos libremente entrar al miedo a nuestra vida. Y el miedo, ¿sabe qué? No se combate con fe. El miedo se combate con amor. Pero no es diciéndole, yo te amo, hermanito, o yo te amo, Señor. Téngame paciencia, ya estamos acabando. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, nos frustramos y nos aislamos, en ese mismo orden. Pero cualquiera que haya sido, o cualquiera que haya sido la actitud, que nos frustremos, que nos enojemos, que nos frustremos, que nos aislemos, ¿sabe qué? El problema es nuestro enfoque. Amén. Elías cayó entonces en la trampa de Jezabel y se desenfocó. Elías empezó a enfocarse en él mismo y en su fuerza, y se olvidó de que aquel que lo envió era el mismo que lo iba a librar de las manos de Jezabel, de la persecución de Jezabel, y era él mismo el que le iba a dar las estrategias a los que estaban escondidos aplaudiéndole, y le iba a dar la revelación, iba a tomar al pueblo ese que se volvió a la adoración y a volverles a decir sí y amén a todo el sistema jezabélico. Era el mismo que iba a transformar a todos aquellos. Amén. El mismo Dios que está permitiendo la circunstancia por la que cada uno de nosotros estamos atravesando, aún lo de nuestro departamento, lo que está sucediendo en el departamento de La Paz con los hermanos. ¿Sabe qué? El mismo Dios es el que nos va a librar de este sistema. Amén. Gloria al Señor. Mire, en la historia de Elías no solamente estaba Acab, en la historia de Elías no solamente estaba Jezabel, en la historia de Elías no solamente estaba un pueblo desobediente,
No solamente era que habían ministros cobardes, también habían ángeles enviados para sustentar a Elías. Amén. Yo estoy más que segura que Elías, así como yo pude descubrir que había un sinnúmero de mensajes describiendo a Jezabel y a Acab, porque donde está Acab está Jezabel, donde está Jezabel está Acab, y así sucesivamente. Y el cuadro es el mismo. ¿Sabe que hay un sinnúmero de mensajes y usted los puede encontrar? Nos los han predicado. Somos, ¿sabe qué? Especialistas en ese tema. Pero no encontré mensajes donde hable acerca de esto que Dios envió para Elías. Y Él envió ángeles. Amén. Estamos abriendo nuestros ojos. Mire, al dedillo dice que se puede, ahorita en medio del pueblo del Señor, los que conocen y los que conocen al dedillo la pueden describir a Jezabel y cómo ella opera. Pero ¿sabe qué sucedió con Elías? Elías, cuando fueron a darle de comer, los ángeles fueron a darle de comer a él, Elías ni siquiera se dio cuenta que eran ángeles. A él lo único que le importaba era que a él lo estaban persiguiendo, que a él lo habían decepcionado, que a él lo habían traicionado y que a él lo iban a matar. Pero con esto no quiero hacer una doctrina. Hágame el favor, que quede claro, yo no quiero que usted me malinterprete. No quiero hacer una doctrina donde usted tiene que adorar a los ángeles. Le aclaro, porque ángeles no solamente son esos seres celestiales que el Señor creó. Ángeles también, ¿sabe quiénes son? Ángeles también son esos hermanos que cuando usted estuvo tendido en esa cama de hospital con un tubo en la boca, estuvieron orando e intercediendo por su vida. Ángeles también son esas personas que oraron e intercedieron por su matrimonio cuando estaba pasando por aquella dificultad. Ángeles también son aquellas personas que cuando usted necesitaba de alguna ayuda le extendieron la mano. Pero ¿sabe qué? Así como en la historia que yo le comenté al principio, ángeles también son esas personas que cuando usted sufrió alguna pérdida, vinieron y la abrazaron y la consolaron. Esos también son ángeles enviados por Dios. Pero mientras usted y yo sigamos llorando y lamentándonos por lo que perdimos, por lo que dejamos, por lo que el enemigo nos quitó, por lo que nos está haciendo Jezabel, porque miren cómo estoy, que nadie me llama, que nadie... Mientras usted esté en ese plan, usted nunca va a ver la ayuda de Dios. ¿Hay Jezabel? ¿Es verdad? Hay Jezabel. ¿Hay Nicolaitas? Hay Nicolaitas y hay que saberlos identificar. Es verdad. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ha llegado el tiempo para la iglesia del Señor, para el cuerpo de Cristo en las naciones, que también tenemos que ver a esos ángeles y ser agradecidos con Dios. Porque cuando usted sabe describir perfectamente a Jezabel o se presta a esos sentimientos y se entrega a esos sentimientos de frustración y de depresión, lo único que usted está haciendo es volver a levantarle el altar a Jezabel. Pero cuando usted reconoce, y no digo yo que usted vaya y le diga a la persona que oró o que le extendió la mano, que le hizo el favor, que vaya y le haga un altar a esa persona. No, Dios no desea eso. Decía la pastora Wanda con respecto a lo que la religiosidad hacía o hace, mejor dicho. Y una palabra muy importante, además de justicia, es misericordia. Lo que Dios quiere y pretende es que aquello que hicieron por nosotros lo hagamos por los demás. Porque cuando usted y yo empezamos a decir, ay, que sabe que yo creo que no lo han llamado a usted,
porque pues tiene muchas cosas que hacer. Es que pues los pastores andan tirando sus viajes de turistas, no tienen tiempo. En vez de hacer eso, ¿sabe qué haga? Lo mismo que hicieron por usted, hágalo por otro que seguramente está necesitando. ¿Sabe qué? No espere que solamente a usted se le manifiesten los ángeles. Conviértase usted en uno de esos seres celestiales y sobrenaturales que es capaz de dar de aquello que Dios le dio por gracia. Aquello que usted recibió de gracia, délo a los demás de gracia. Sucede que me cayó como baldazo de agua fría un mensaje que escuché o una frase que escuché hace pocos días, que una señora venezolana le preguntó a un misionero: ¿cómo hacemos para que este mal, para que este cáncer que está consumiendo a nuestras naciones de una vez se termine? Y él le dice: vos haciendo lo que otros han hecho por vos. El problema es que nosotros, los que sabemos la verdad, los que sabemos hacer lo bueno, dejamos de hacerlo por los demás porque estamos esperando que lo hagan por nosotros. Que Dios siga mandándonos ángeles, pero ¿por qué no nosotros convertirnos en esos ángeles para otras personas? La maldad, el mal, crece porque nosotros, los que sabemos hacer el bien, dejamos de hacerlo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a salir de la cueva y a levantarle ese altar al único Dios? Yo quiero que nos pongamos, por favor, en pie. Y lo voy a invitar a mi hermano Alvarito para ver si podemos ministrar el corazón del Señor. Y le vamos a orar también a Él. Yo no quiero que usted se acuerde del gobierno, no quiero que se acuerde del presidente, no quiero que se acuerde del gobernador, no quiero que se acuerde del alcalde, no quiero que se acuerde de nada de esas cosas. Usted póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuenta con Él y decidamos en este día a quién le entregamos nuestra cabeza, a quién le entregamos el gobierno de nuestros pensamientos, a quién le entregamos. ¿Seré yo, maestro? ¿A quién le estamos dispuestos nosotros a entregarle el futuro de nuestras generaciones? No depende del gobierno que está ahorita, valga la redundancia, gobernando nuestra nación. Depende de cada uno de nosotros. Porque usted y yo sabemos hacer lo bueno. Y aún dice la Escritura: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y pecado es sencillamente no cumplir con el propósito para lo cual usted y yo hemos sido enviados a esta tierra. No hagamos vana la cruz. No hagamos en vano el sacrificio en el madero. No menospreciemos y pisoteemos la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Amén.